Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Toca hablar de nuevo de Jalen Reynolds, uno de los nombres que más está sonando para el Madrid de básquet de cara a la próxima temporada, porque según la página web encestando.es habla de que ya el Real Madrid ha seleccionado a Jalen Reynolds, el pívot actualmente del Bayern Múnich, como center que acompaña a Walter Eddy Tavares de cara a la próxima campaña. Y vamos a analizar en su contexto, más que lo que pueda aportar, que lo vamos a comentar por supuesto, que lo vamos a volver a etiquetar, vamos también a contextualizar lo que sería la atmósfera de Reynolds, de Jalen Reynolds con Tavares, y si los dos pueden coincidir en pista, cómo podría homologarse con el resto de cuatros que se percibe que van a continuar. Es el caso de Trae Thompkins, de Anthony Randolph, viendo cómo se pueda recuperar. Veremos el caso si continúa Usman Garuba, que yo creo en principio que sí, más allá del tema del draft, creo que se va a quedar un año más. Y con la retirada de Felipe Reyes y la no continuidad de Alex Tyus por falta de rendimiento y porque realmente entre nosotros ha sido un parche, pues la figura de Jalen Reynolds es la que emerge. Con todo y con ello, al final, más allá de que yo en videoanálisis anteriores, por ejemplo en el que os comenté con Devin Booker, que es otro jugador que sonó en las últimas semanas para el Real Madrid, pues sí que tengo la sensación de que a la hora de cuajar, a la hora de ser menos complementario con Tavares, entiendo que el caso de Reynolds, de Jalen Reynolds, es menos complementario con Tavares. Creo que él, además lo estamos viendo en el Bayern de Múnich, que es donde yo más le estoy siguiendo, porque está en su momento prime de su carrera deportiva, en su mejor momento a nivel baloncestístico, pues realmente él es el center, él es el 5, él es el que juega de espaldas, le buscan, hay sistemas para él, tira de media distancia de manera notable, desde lejos no tira prácticamente nunca, y lo que él hace sobre todo es desde su fortaleza física, desde su fuerza y su contundencia, anotar cerca del aro, a 1 o 2 metros, empujando y metiendo al rival hacia atrás. Así que al final hablamos pues de un tipo que, aunque no pase de los 2'6", 2'7", que tampoco es muy alto, no tiene una gran envergadura, pero tiene unos brazos fortísimos para ir al rebote. Como digo, rebotear tanto ofensiva como defensivamente, y en esos parámetros al Real Madrid le viene muy bien, teniendo en cuenta que obviamente el Madrid es un equipo siempre con Lasso que trabaja mucho las líneas de rebote ofensivo, siempre necesita gente en ese aspecto para poder trabajar, al margen de Tavares, lo que ha sido Felipe Reyes, Garuba, jugadores que siempre te den ese plus, ¿no?, dentro de esa línea de juego. A mí me parece un fichaje que tiene calidad Real Madrid y que creo que podría aportar una barbaridad. Todo esto dando por hecho que vaya a venir. Yo al final recojo la información, soy simple vector de la información y doy mi opinión. Que aquí nadie piense que yo estoy alimentando el fichaje ni nada por el estilo. Simplemente lo comento, lo traslado a todos vosotros, luego ahí ya podéis comentar, decir si lo veis mejor, peor, una posible llegada de Jalen Reynolds. Está claro que un 5 tiene que llegar, porque Tavares al final, más allá de la dependencia que tenemos de él, en muchos casos casi que es un desierto en ese puesto, porque los demás son 4 o 4,5. Y es verdad que se necesita la figura de un 5, pero a mí lo que me parece es que el Real Madrid no solo va a necesitar un Jalen Reynolds, sino un center exclusivo para 10-12 minutos, especialista en la materia de ayuda defensiva y de ayuda por encima del aro. Por eso, en el vídeo que os hice con respecto a la posible españolización 2.0 del Real Madrid, os hablaba de Fran Guerra, que me parece excepcional para un trabajo de minutaje similar de 10 minutos, que terminaba contrato, que no va a exigir mucho económicamente y que además es un passport español que añades a los que ya tienes de nivel. Así que para mí sería un win-win de manual, porque va además a acostumbrarse bien a la naturaleza de ser especialista, ya que en el Iberostar Tenerife no tiene muchos minutos. Pero en resumidas cuentas, y cerrando el vídeo de Reynolds, a mí me encantaría su llegada en cuanto a la calidad, en cuanto a lo que pueda aportar numéricamente. Iba a ser un jugador que iba a aportar muchísimo, pero es verdad que cuando tienes a un top 1 como es Tavares, hay que ver cómo engrasar la máquina y acordonar todo para que sea un efecto dominó positivo, ¿no? Que todas las piezas, tanto en la línea exterior como interior, encajen de manera muy positiva. Y no por sumar más cromos tu equipo va a ser mejor. Al final lo que hay que hacer es eso, un equipo, un grupo, alimentar el colectivo con buenos individuos, pero que en el sistema funcionen todos juntos.
Jalen Reynolds, veremos si llega al Real Madrid, pero desde luego es un fichaje que sería muy, pero que muy top. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.